Queridos hermanos, buenos días a todos. Me alegro de poder llegar a ustedes por este medio. Quería, como iglesia, poderles dejar un mensaje para este día tan especial y este tiempo tan especial que estamos viviendo. Es sorprendente que nos encontremos en estos días en una crisis que nos llegó como ladrón en la noche, totalmente inesperada. Un ser pequeño, viviente, microscópico, al cual se lo identificó como el COVID-19, se instaló fuerte y firme en nuestro ambiente, en nuestra conducta cotidiana, alterando nuestra rutina, alterando nuestro estado de ánimo, nuestros trabajos, nuestra economía, afectando la economía mundial y doméstica, en fin, irrumpiendo en la educación y en muchos casos afectando la salud y aún afectando la vida de muchas personas. Es algo inesperado pero real, que como crisis, esto muchas veces resulta en que en las personas genera miedo, genera angustia, genera decepción. Y estos sentimientos son entendibles porque somos seres humanos y reaccionamos a veces de esa manera, pero sabemos que son sentimientos que no nos hacen bien. Es algo que tenemos que superar. Y en esto mucho nos puede ayudar nuestro Dios y nos puede ayudar la palabra de Dios que Él nos ha dejado. Así que sabemos que nuestro Dios tuvo que alentar mucho a su pueblo porque en distintas situaciones se desalentaban, se angustiaban, las circunstancias que los aterraban y tenían miedo. Y eso es un peligro en el sentido de que ahí es cuando la fe empieza a decaer y empieza uno a tener pensamientos que no vienen de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis se encuentran tiempos donde el hombre y la mujer experimentaron miedo. Al principio de la Biblia, cuando vemos que el hombre rechazó a Dios y sabemos la historia donde el hombre desafía a Dios, no le creyó, Satanás lo envolvió y lo hizo caer en pecado, rechazando a Dios. Y cuando Dios va a buscar al hombre en el huerto del Edén, pregunta por él, y el hombre le contestó: te he oído caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo, porque estaba desnudo. Ahí ya temprano, en Génesis 3:10, la Biblia nos enseña que después de el hombre haberse revelado a Dios, tuvo miedo. Y si vamos al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2:10, ahí es el Señor el que habla, Jesucristo mismo, que alienta a su iglesia y le dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Vienen tiempos difíciles y Dios ya estaba advirtiendo al pueblo acerca del miedo. Durante el ministerio de Jesús le decía a los discípulos: no teman, y sí les insistía y les hablaba para que crean en la palabra de Dios y en la palabra que Dios nos dejaba. En la Biblia se encuentran 247 versículos donde se menciona el miedo. Ahí vemos que es algo que se puede dar con frecuencia y es natural, como les decía, en el hombre. Pero es importante abandonar el miedo porque el miedo destruye a la fe. Existen muchos tipos de miedos y son pocas las personas que pueden decir: yo no tengo miedo. Ya sean un miedo que atenta contra el riesgo físico, la integridad física o la integridad psicológica, ambos afectan por igual y desencadenan reacciones similares. Miedo a lo desconocido, miedo a la vejez, a la enfermedad, como el caso que estamos viviendo ahora, a la pobreza, miedo al ridículo, miedo al fracaso, a la soledad, al encierro. Ahora estamos viviendo en casa todos estos días y esto puede generar alguna sensación de ansiedad o miedo, miedo al fracaso, a la soledad, a las amenazas. Este coronavirus es una amenaza
a la integridad física, en fin. Un sinnúmero de preocupaciones que se relacionan con el tipo de personalidad y la historia que tiene cada uno. Sin embargo, hay coincidencia en las opiniones que dicen algunos estudiosos que detrás de cada miedo o detrás de cada temor subsiste el miedo supremo a la muerte. Esto lo tenemos que tener en cuenta, saber si realmente lo que origina esto es el miedo a la muerte o no. El coronavirus es precisamente una amenaza a enfermarse e inclusive a morir. Ahora quisiera por un momento definirles lo que es la crisis. Una crisis la podemos definir como una situación o un periodo de grandes dificultades o de cambios bruscos en la vida de una persona. Son momentos en los cuales no sabemos qué hacer y que generalmente no sabemos cómo enfrentarla. En esos momentos de crisis llegan a nuestra vida palabras de personas que quieren decirnos qué hacer o darnos sugerencias de cómo conducirnos, personas que nos dan consejos para poder superar estos tiempos de crisis, ya sean creyentes o no creyentes, y tratan de ayudarnos en nuestra vida. Pero la mejor palabra para nuestra vida en este tiempo de crisis que ha provocado el virus, el COVID-19, no viene de hombres, no viene de científicos, no viene sino únicamente a través de la palabra de Dios, a través de nuestro mismo Dios. Como nunca hemos repetido el Salmo 91, versículo 10. Ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Es así, ¿verdad? El Señor siempre tiene palabras de bendición para nuestra vida. A pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, el Señor nos anima, nos consuela, nos motiva, y esas palabras con promesas son las que tienen que ser nuestra esperanza y nuestro refugio en los momentos difíciles de nuestra vida, cualquiera sean esos momentos. Vemos cuáles son las palabras de nuestro Dios de aliento en varias partes de la Biblia, pero lo que yo quería para abordar esta parte de la esperanza que viene de nuestro Dios a través de su palabra, quería leer Isaías 41, de versículos 10 al 14, que nos hablan precisamente de este tema. Pero antes de leer, acompáñenme en una oración. Señor Jesús, queremos ahora, delante de tu presencia, Padre, rogarte que nos estés guiando en la lectura de tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que a través de tu santa palabra nos estés enseñando, instruyendo, trayendo aliento, esperanza, seguridad en tus cosas, Padre Celestial. Tráenos fe. Padre, te rogamos que tu santo y bendito Espíritu nos esté ahora enseñando y dándonos a conocer y revelando todo aquello que necesita nuestra alma, nuestro corazón. Por eso, Padre, encomendamos esta lectura y este análisis de tu palabra a ti para que estés obrando en cada uno de nosotros. Te lo rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice Isaías 41, del 10 al 14, lo siguiente. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano y los que te trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor,
yo soy el Santo de Israel. Acá podemos analizar dos palabras clave que nos van a ayudar a entender cómo Dios interviene en nuestras vidas para superar el miedo, la ansiedad, la angustia. Y la primera palabra clave que encontramos es que Dios precisamente nos dice en lo que acabamos de leer, que no temamos, no temas, dice. En los momentos de crisis, los seres humanos estamos diseñados para tomar tres posibles acciones: huir de la crisis, enfrentarnos a la crisis o paralizarnos frente a la crisis. Lastimosamente, muchas personas toman la opción de huir de los problemas, de huir de la crisis, no se atreven a enfrentarla y por eso toman la opción de huir. La opción de huir de la crisis puede ser manifestada de diferentes maneras. Es huir, y lo amplío no solamente ahora el tema de la enfermedad y el miedo que tenemos a poder sufrir del coronavirus. A veces este huir se manifiesta en un divorcio, se manifiesta en un abandono de un trabajo, en emigrar a otro país, de recostarse en el vicio y las adicciones. Inclusive huir adopta una forma pasiva. El huir puede ser simplemente tratar de ignorar el problema y tomar una actitud irresponsable, como muchos han hecho en este tiempo que se tienen que quedar en sus casas y lo que hacen es salir de sus casas, viajan, se reúnen, pasan tiempo juntos con amigos y sabemos que esto precisamente es una actitud irresponsable porque es precisamente lo que tenemos que evitar. Otros se paralizan y no se animan a hacer nada frente al miedo. Pero si nuestro Dios nos dice no temas, es porque Él no quiere que huyamos ni que nos paralicemos, sino que confiemos en Él y enfrentemos la crisis confiando precisamente en su palabra y en su promesa. El Señor en su palabra nos da varias razones de peso para no tener miedo de la crisis que podamos enfrentar. Lo primero que nos dice de lo que acabamos de leer es no temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo, nos dice. Tenemos que saber que nuestro Dios nunca nos mandará solos a la batalla, nunca nos mandará solos a un tiempo de crisis. Él pasa con nosotros, no nos abandona, nos acompaña en esta crisis y junto con Dios vamos a la batalla para triunfar. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta y en claro y creerlo es que Él está con nosotros. También nos dice la palabra que no temas porque yo soy tu Dios, dice el Señor. Dios tiene un compromiso de amor con todos aquellos que hemos recibido, que hemos creído y que hemos recibido a nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Él es nuestro Dios y su poder y sus maravillas están disponibles para todos y cada uno de nosotros, anulando el miedo en nuestra vida y teniendo fe en nuestro Dios. Otro punto es no temas porque yo te sostengo de tu mano, dice el Señor. Dios no nos dejará caer. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos sientamos seguros en Él, en sus manos, tomados de la mano. Él quiere que podamos soltarnos de todo aquello que nos da un falso sentimiento de seguridad, como puede ser el dinero, como puede ser una relación sentimental, como puede ser la comodidad, etc. Podemos sentirnos seguros y confiados en las manos de nuestro Dios. Y también la palabra nos dice que no temas, no tengas miedo porque yo te ayudo. El Señor nos dice a cada uno de nosotros que no te detengas, no dejes de avanzar porque Él nos ayuda. No retroceda, no tengas temor, porque yo te ayudo, repite el Señor. No temas, yo soy tu pronto auxilio, siempre estoy disponible para ti, para ayudarte. El Salmo 46:1 dice y nos enseña que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudarnos
en tiempos de dificultad. La segunda palabra clave, la primera fue que no temas, la segunda palabra clave es que no desmayes y no te desalientes y que no te angusties. En los momentos de crisis nuestro corazón muchas veces se llena de desánimo, desaliento y angustia. Y cuando vemos que la situación no cambia, que el problema no se soluciona, que la enfermedad no se sana y se prolonga, y lo primero que viene a nuestra mente es darnos por vencido. Por eso el Señor nos dice: no desmayes. No desmayes en tu labor como padre, no desmayes en tu labor en tu matrimonio, no desmayes en tu enfermedad, no desmayes en tu ministerio si estás sirviendo a Dios en algún área, no desmayes en la espera para que esta epidemia pase. Sé que a muchos que trabajan independientes en estos momentos que no pueden trabajar se les complica la parte económica. No desmayes. Pedile a Dios que te guíe y te dé alternativas y que te ayude y que te abra oportunidades de negocios que no habías tenido en cuenta. ¿Por qué no desmayes?, dice el Señor. Porque en Dios tenemos nuevas fuerzas. Isaías 40:29 nos habla claramente al decirnos: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Porque a su tiempo vamos a cosechar el fruto de nuestro trabajo, de nuestra labor como padres, como hijos, de nuestro trabajo para el Señor, si no desmayamos. Romanos 8:15 tiene una clave firme, contundente, que tenemos que tener en cuenta. Romanos 8:15 dice, sería bueno que leas todo el capítulo, pero el versículo 15 nos dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Esta palabra realmente nos tiene que traer ánimo, aliento, porque es fuerte lo que está diciendo aquí el Señor. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, sino que recibimos un espíritu, el Espíritu de Dios, que nos trae a libertad, nos trae al descanso de Dios, nos trae a la seguridad, la tranquilidad, sabiendo que el Espíritu de Dios nos va a ayudar, nos va a fortalecer y vamos a poder contar con su ayuda en todo momento. Podés hacer todo lo que las otras personas hacen, pero vos lo podés hacer mejor. ¿Por qué? Porque Dios te escogió para ser un pueblo especial, más que aquellas personas que no te conocen. Dice Deuteronomio 7:6, y esta es la base de por qué te estoy diciendo esto, de que sos un pueblo especial y podés más que el resto. Porque Dios dice en Deuteronomio 7:6, y en una palabra para vos, Dios escogió a Abraham y a sus descendientes, nosotros somos descendientes de Abraham, para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esos otros pueblos que están sobre la tierra son los que no conocen a Cristo. Los descendientes de Abraham, vos y yo, somos los descendientes de Abraham, tenemos a Cristo en nuestro corazón, por eso Dios nos ha hecho un pueblo especial. Entonces repito lo que te dije antes, podés hacer lo que otros hacen, pero vos lo podés hacer mejor. ¿Por qué? Porque Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, para dar a conocer las buenas nuevas de Jesucristo, para llevar aliento, para llevar esperanza, para dar a conocer a Cristo, para visitar al enfermo y alentarlo, para orar por él, para ayudar al que está en necesidad física, económica, a ellos. Y sos ese pueblo especial que te destaca de los que no
conocen a Dios. Por eso quiero dejarte este mensaje en este día, para que confíes en el Señor. No tengas miedo en este tiempo que estamos pasando. Supuestamente en marzo se va a terminar la cuarentena esta total que estamos viviendo. Tal vez se tenga que prolongar. No le tengas miedo a eso. No le tengas miedo tampoco a estar confinado en un espacio pequeño, porque Dios está contigo. Dios te está ayudando, te está alentando y te está dando la oportunidad de que inviertas tiempo con el Señor. A leer por ahí libros que no habías leído antes, que te van a ayudar en la vida, a leer más de la palabra de Dios, a orar, a hacer cosas en la casa que tenías postergadas, a invertir tiempo con tus hijos, a jugar juegos que habías dejado en la biblioteca y lo estabas haciendo, juegos de mesa, en fin. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando para crecer. Por eso te bendigo con esta palabra, que no temas ni tampoco desmayes, porque Dios está contigo en todo momento y en todo lugar. Y si alguien que no conoce al Señor Jesús está escuchando este mensaje, lo animo que ahora tome la decisión de entregar su corazón a Cristo. Dice la palabra de Dios que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo como hombre para morir por nuestros pecados, y en esa muerte se va a llevarse todos los pecados de la humanidad, para que aquel que crea en Cristo Jesús y en su obra redentora en la cruz no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que necesitas decir ahora, si crees en esta palabra, es decirle a Cristo Jesús que te perdone por tus pecados. Te invito a hacer esta oración. Cerrá tus ojos por un momento y decí y repetí después de mí: Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia para pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo que hice que no fue de tu agrado. Me arrepiento y te pido perdón porque me han hablado de ti y te he dado la espalda. Pero en esta hora te pido perdón, te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te ruego que me bendigas y no solo que me bendigas a mí, sino que también bendigas a mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Señor y Padre que estás en el cielo, bendigo a todas estas personas que en el día de hoy hicieron esta oración, ya sea para conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal, como para aquellos que en algún momento caminaron tomados de la mano de Cristo Jesús y por alguna circunstancia se soltaron de Jesús y empezaron a vivir una vida que no le agrada a Dios. Padre, bendigo a todos ellos y también bendigo a aquellos que te conocen y que necesitaban esta palabra de aliento, de esperanza. Los bendigo a todos mis hermanos, iglesia de la Primera Iglesia Bautista de La Plata, la iglesia que estamos pastoreando, mi esposa Luz y yo. Te bendigo en el nombre de Jesús y te declaro libre en el poder del Espíritu Santo. Te declaro hombre y mujer llena del Espíritu Santo para enfrentar toda crisis y toda dificultad con la esperanza que Cristo nos ha traído. Sé que sos un hombre y una mujer victorioso, un hombre y una mujer que no le teme a las circunstancias que puedan venir, porque Cristo Jesús te ha dado la victoria plena. Te bendigo en el nombre de Jesús y lleva este mensaje de esperanza a todas aquellas personas que en este momento no vas a poder ir personalmente a hablarles, pero sí le vas a poder mandar un mensaje de esperanza a través del WhatsApp, a través de Instagram, de Facebook. Decirles que Dios los ama profundamente y Dios ha permitido seguramente este tiempo de prueba y dificultad para que el hombre se aleje de tener una vida independiente sin Dios y entregue su vida a Dios, buscando de que Dios sea quien lo guíe. Iglesia, te bendigo, le doy gracias al Señor por este medio de comunicación que podemos tener. Y hasta que nos volvamos a hablar, te dejo bajo el cuidado, la gracia
y la protección de nuestro Dios. Amén y amén. Hasta pronto.